Un juego simple de emular como el del niño de los cuernos en la cabeza, pues bueno, como veis no puede cornear mucho porque va bastante ralentizado. Muy buenas viejuners, bienvenidos. Amiguitos, nueva consola en Bernic, la RG 353P, una consola peculiar. Peculiar por la forma, fijaos, tiene una forma de mando de Super Nintendo. Es una consola que nadie se esperaba, la han sacado por sorpresa, me la han enviado y nada, en el vídeo de hoy vamos a ver si merece la pena o no. Venga, viejuners, vamos para allá. Esta vez nuestros amigos de Anbernic han innovado, la caja es totalmente diferente, al menos a nivel de diseño gráfico. Es así, pues con tonos oscuros. Aquí vemos la foto de la consola. Está claramente inspirada en la Pocket Go S30, que es una consola que os traje hace un año al canal. De hecho, la forma de la consola también se parece, además del packaging. Es el modelo RG 353P, lleva Wi-Fi 5G, está orientado pues para jugar en streaming y tal. Aquí tiene, bueno, aquí nos indican que lleva doble sistema operativo, Android y Linux, para emuladores y tal. Y bueno, aquí tiene pues una foto de un perfil de la consola, aquí indicación de los botones, aquí lo que lleva dentro de la caja y aquí las características técnicas que veremos más en detalle más adelante en el vídeo. Y nada, si abrimos lo que es la caja, pues aquí viene la consola, que ahora la veremos. Aquí viene un plástico negro que he de decir que huele bastante mal, es un plástico negro un poco raro. Es el del estilo de los que normalmente ponen, pero esta vez huele mal, ¿vale? Aquí viene un cable USB tipo C. Aquí vemos el manual de la consola, que está hecho en papel satinado. Es un manual, bueno, en la línea de los que suelen traer las consolas de Anbernic. Está bastante bien explicado, es bastante básico. Viene en chino y en inglés. Por aquí vemos un protector de cristal templado para la pantalla, luego dos toallitas para limpiar la pantalla y poder ponerlo bien. Y aquí vemos dos tarjetas microSD, una de 64 GB y otra de 16 GB. Luego las probaremos en la consola. Y nada, vamos a ver qué pinta tiene esta pedazo de consolita. El plástico protector es negro, como podéis ver. Y bueno, la verdad es que la primera impresión que me causa al tocar el plástico de la carcasa es que no es de tan buena calidad como otros modelos de Anbernic. No sé qué tiene exactamente, no soy químico, ¿vale? Para analizar la estructura molecular del plástico, obviamente. Pero al menos el tacto, la rugosidad que tiene no me acaba de convencer, ¿vale? No está al nivel de otras consolas que hemos visto en el canal de este fabricante. Por aquí vienen dos almohadillas de goma, típicas de las que suelen poner, pero en vez de ser pues así alargadas, esta vez son redondeadas. Aquí vemos la pantalla, aquí vemos la cruceta. La cruceta, el tacto del plástico también es un pelín diferente, pero bueno, lo que es el tacto de las gomas que hay debajo se nota bastante bueno. Al igual que los sticks analógicos, que son pues de los de siempre, los que suelen poner, los que son estilo Nintendo Switch. Están bastante integrados en la carcasa, por lo que no sobresalen demasiado y así hace que si la trasteamos mucho pues no se puedan estropear los analógicos. Aquí vemos los botones A, B, X, Y, que se me antojan un poquito pequeñitos. Luego la compararemos con otros modelos de la marca y veremos a ver si realmente hay una diferencia de tamaño en los botones o simplemente que están más juntos. Aquí vemos los botones Start y Select, aquí vemos el botón de Power, el botón de encendido, que está aquí, cosa un poco extraña, yo me esperaba encontrarlo por aquí. Está aquí, o sea que tened cuidado cuando estéis apretando y jugando en el fragor de batalla, no le deis al Power. Aquí vemos otro botón, que es el botón de función para los emuladores, para los menús y tal. Y por aquí tenemos la salida del sonido de los altavoces. Vemos aquí las dos ranuras, micro SD, una salida de auriculares. Por esta parte vemos pues, el puerto USB OTG para conectarlo pues, al PC. Aquí vemos un botón de reset, una salida mini HDMI. Aquí tenemos el regulador de volumen y aquí tenemos un puerto USB para cargarla. Como veis también lleva dos gatillos, L1, L2, R1 y R2, que la verdad es que la pulsación está bastante bien, se notan bastante buenos. El diseño está claramente inspirado en los del mando aquel 8-bit que os he enseñado alguna vez en el canal, que es uno de mis preferidos, que está bastante bien. La verdad es que no está mal, no está mal. Lo que sí que me llama la atención es el tema del plástico. No sé, lo noto que al menos el tacto no es de una calidad como la que nos tienen acostumbrados en muchos modelos de la máquina. Pues nada, vamos a ver las características técnicas de la máquina y vamos a hacer más pruebas con ella. A nivel de hardware han hecho una maniobra típica Anbernic Style. Es un refrito de la consola RG503, aunque tiene algunas pequeñas diferencias. Lleva un Shock Rock Chip RK3566 con una CPU quad-core Cortex A55 a 1,8 GHz. Tiene una GPU Mali G52, por tanto a nivel de rendimiento estaremos por debajo de la 552, como ya pasaba con la 503 que comparte pues, el mismo hardware. Lleva 2 GB de memoria RAM LPDDR4, esto sí que es diferente, la 503 lleva únicamente 1 GB de RAM.
Tiene una pantalla IPS de 3,5 pulgadas, es Oka, es decir, no tiene muchos reflejos, está bastante bien. La resolución que tiene es de 640 x 480 con aspect ratio 4:3, una relación de aspecto perfecta para juegos retro. Lleva una memoria interna eMMC de 32 GB con Android 11 instalado y además viene con dos ranuras microSD en las cuales podemos poner dos tarjetas microSD que vienen con la consola. Una de 16 GB con un sistema Linux basado en Batocera, que es para emular, y la otra microSD de 64 GB es la que lleva los juegos de todas las plataformas que podemos llegar a jugar. El contenido de esta tarjeta estará disponible tanto desde Android como desde el Batocera. Tiene Wi-Fi doble banda 2,4 y 5 GHz, Bluetooth 4.2 y una batería de 3500 mAh que nos durará pues unas 6 horas más o menos. Vamos a comparar la consola que os traigo hoy con otras dos, con la 503 y con la 552 del mismo fabricante, Anbernic. Fijaos que la 503, con la cual comparte hardware, a nivel de dimensiones, pues bueno, como veis, esta es más pequeña, la que os traigo hoy. Fijaos que hay una pequeña diferencia. A nivel de cruceta, la verdad es que, bueno, yo creo que es la misma cruceta, aunque sí que es verdad que la superficie, fijaos que tiene un acabado, como veis, la 503 un poco más liso que esta. Esta tiene un poco más de rugosidad, por eso al tacto parece un poco diferente. A nivel de que sobresalga de la carcasa, fijaos que en esta está como más hundida la cruceta y aquí sobresale más. Los sticks analógicos sí que, como veis, pues son iguales. Sí que es verdad que aquí son grises y aquí son más oscuros, más negros, pero vamos, es el mismo stick analógico. A nivel de pantalla, obviamente, pues son muy diferentes. Esta es una pantalla OLED y esta es una pantalla IPS, el factor de forma es muy diferente, como veis. Y los botones, lo dicho, yo diría que son idénticos. Son a nivel de tamaño idénticos y a nivel de estructura, como están puestos, son iguales. Si comparamos con la 552, pues bueno, es una consola bastante más grande. Como veis, aquí sí que hay más diferencia. Y bueno, a nivel de grosor, pues bueno, poco se llevan, más o menos. Vamos a pesarlas ya por curiosidad. Si pesamos la 353, como veis, son unos 211 gramos. Si nos vamos a la 503, con la cual comparte hardware, esta es un poco más pesada, es un poco más grande, por lo tanto pues pesa más, 236 gramos. Y luego esta, la 552, pues bueno, esta ya es mucho más pesada, 350 gramos. Como veis, de las tres, pues esta es la más ligera. Pues nada, vamos a encenderla y vamos a probar un poquito la maquinita. Cuando encendemos la consola sin ninguna de las tarjetas microSD insertadas, arrancará el sistema Android que lleva en la memoria interna. Se trata de un Android 11 de serie, no lleva a la Play Store, por lo que no podremos instalar nuevas aplicaciones desde esa fuente. Tendremos que instalar lo que queramos descargando aplicaciones sueltas por internet. De todas maneras, de serie nos vienen ya con muchos emuladores ya instalados. Viene por ejemplo el Aether SX2 para PlayStation 2, el Dolphin para GameCube y Wii, el Drastic para Nintendo DS, el DuckStation para PlayStation 1. En todos los emuladores que hay tendremos que hacer una pequeña configuración cuando los arranquemos por primera vez para indicarle dónde están los juegos, en nuestro caso en la tarjeta microSD de 64 GB. A nivel de configuración de mandos y demás cosas ya lo han dejado todo listo, así que no tenemos que tocar nada más. También tendremos emuladores arcade, de Game Boy Advance, de Game Boy, Nintendo 64, Mega Drive, MSX, Neo Geo Pocket, PSP, RetroArch, Super Nintendo y Sega Saturn. Otra de las cosas que lleva instalado es Moonlight, es una aplicación que nos permitirá conectar con un PC que tengamos en la misma red local y que tenga una gráfica Nvidia para poder jugar vía streaming al PC desde nuestra consola. Con el wifi que lleva la máquina, como podéis ver, el rendimiento es perfecto, no he tenido ningún tipo de corte y todo ha ido a las mil maravillas, pero claro, el problema es la pantalla, al no ser 16:9 pues no es la más adecuada para ver los juegos de PC actuales, además de que es pequeña para juegos de este estilo, pero vamos, que poderse se puede jugar a juegos del PC desde esta consola de Anbernic. Para ver en qué escalafón de la evolución de las consolas chinas con Android está esta consola, le he pasado el test Antutu y nos da la puntuación de 90.656. Pero si forzamos un poco la máquina y cambiamos la CPU a High, de esta manera, nos dará un poco más, nos dará 91.814. Como veis, es una puntuación inferior a la que daba la RG 552. Si seguimos escalando posiciones, el de rendimiento, después vendría la Retroid Pocket 2 Plus, que tiene estos puntos, y después tenemos la PokeKiddy X18S con esta puntuación. Y por supuesto, todas estas puntuaciones están alejadas de la Odin, como podéis ver, que corona la clasificación con una brutalidad de rendimiento. Como ya hemos comentado antes, esta consola está por debajo de la 552, pero aunque no sea una potencia descomunal, para emular ciertas plataformas nos serviría perfectamente. Así que nada, pasemos a las pruebas con emuladores en Android. Probando Mega Drive, como veis, Sonic fluye por el escenario sin ningún tipo de problema, la emulación es perfecta y va muy fluida. Lo mismo pasa con Super Nintendo, con juegos como este. Los juegos con chips especiales no se le resisten a esta consola, como podéis observar. Con Nintendo 64 tenemos una buena tasa de frames, aunque en algunos momentos puntuales tenemos pequeñas caídas. Esto
estoy segurísimo de que con otro emulador sacaremos más partido de esta consola. Más adelante en el vídeo veréis por qué lo digo. Con el emulador de Nintendo DS que lleva instalado, la mayoría de títulos van a ir perfectamente. Como veis, Mario va súper fluido. He probado este otro juego de la saga Metroid y aunque no se mueve del todo mal, el sonido hace cosas raras a veces. Pero vamos, que la mayoría de juegos de Nintendo DS que he probado me han ido bastante bien. Con el emulador de PlayStation 1 DuckStation tenemos un muy buen rendimiento, va perfecto como podéis ver. Sin embargo, si probamos PlayStation 2 con el emulador Aether SX2, un juego simple de emular como el del niño de los cuernos en la cabeza, pues bueno, como veis no puede cornear mucho porque va bastante ralentizado. Seguramente tocando parámetros del emulador podríamos mejorar algo, pero no esperemos milagros, el hardware es el que es. Si cambiamos a PSP con juegos fáciles de emular se puede jugar bastante bien, aunque al ser una pantalla 4:3 y esta plataforma de origen no tiene ese aspect ratio, pues no la veremos perfectamente como si pasaba en otras consolas que hemos visto en el canal. Con este juego de PSP de la saga Tekken, aunque tendremos alguna caída puntual de FPS, podemos jugar más o menos a unos 50 FPS aproximadamente. No está mal, aunque en momentos puntuales las caídas de FPS molestan. Con juegos más pesados de emular, como podéis ver, pues no podemos jugarlos a la resolución nativa de PSP. Ni God of War ni Dante's Inferno son emulables en esta consola. Si probamos jugar a GameCube o Wii con el Dolphin que viene de serie, va bastante mal en muchos títulos. Solo hay algunos simples de emular que van un poco bien y son más o menos jugables. He probado con otra versión de Dolphin que da más rendimiento y no notamos demasiadas mejoras, por lo que podemos decir que ambas plataformas en esta consola a día de hoy no son prácticamente jugables. Con Sega Saturn no hemos tenido suerte y el emulador que viene instalado pues está roto y no me ha arrancado, al menos en mi caso, así que tendremos que probarlo desde el sistema Linux. Para probarlo he apagado la máquina y le he insertado la micro SD con la que viene instalado el sistema Linux, que es la de 16 GB, por lo que al encender la consola arrancará el sistema de emulación que lleva instalado. Es un sistema similar a Emulec basado en Batocera y como veis tiene un menú vistoso, como el que suele llevar Emulec y similares. Si nos vamos a la configuración del sistema podremos escoger que la próxima vez que arranque la consola lo haga desde ese sistema de emulación o que lo haga con Android. Y nada, probando consolas 8 y 16 bits no vamos a tener ningún tipo de problema. Como veis los juegos arcade normales va perfecta la máquina, va muy bien. Probando juegos CPS3 que son más complejos de emular tendremos el mismo resultado, 60 frames sostenidos, está bastante bien. La verdad es que la pantalla de esta máquina me ha encantado y se ve francamente bien. Tiene un ángulo de visión correcto y por cierto es una pantalla que además es táctil. Además también he estado mirando el tema del desgaste de los botones que le pasaba a la RG503 y como veis se nota un pelín, pero apenas es apreciable. Supongo que el tipo de materiales no es el mismo en esta consola que en la 503. He probado también Nintendo 64 y la emulación me ha gustado más que en Android. Noto la consola más suelta con juegos complejos de emular como mi queridísimo 007. Pasando a probar PlayStation 1 también tenemos un perfecto resultado, con juegos complejos de emular como se observa va a 60 frames sostenidos. Pero con Nintendo DS no podemos decir lo mismo. La gente de Anbernic sigue sin arreglar el emulador de Nintendo DS para su sistema. Y ojo porque no es un tema de potencia de la máquina. En Android hemos visto que con otro emulador se movía perfecto el Nintendo DS. Así que aquí les queda todavía algo por arreglar. Con Sega Saturn podemos ver que los juegos 2D van muy bien, aquí sí que deben haber tocado algo porque con la 503 que tenía la misma CPU iban peor este tipo de juegos. Con juegos pesados de emular rinde mejor pero no rinde a 60 frames por segundo, por lo que no podemos hablar de una emulación perfecta de Sega Saturn. Si cambiamos a PSP tenemos un rendimiento similar al que teníamos en Android. Hay juegos que sacan más FPS que otros, pero en general el rendimiento es igual. Aparte de todo esto he intentado probar GameCube y Wii y no lo he podido testear en este sistema de emulación dado que no parece estar implementado, aunque de todas maneras visto el éxito de las pruebas que hemos hecho en Android no creo que mejorará mucho en este sistema Linux. Otro experimento maquiavélico que le he hecho a la consola tanto desde Android como desde Linux es conectarla a una pantalla externa con un cable HDMI y como veis va sin problemas. Eso sí, en Linux he tenido que iniciar el sistema con el cable conectado, dado que si lo conectaba en caliente con el sistema ya arrancado pues no funcionaba, por lo que si queréis usar la consola para jugar en pantalla grande, como podéis ver, pues no tendréis ningún tipo de problema. Pero no se vayan todavía, aún hay más, procedamos a destripar al paciente. Para destripar a este paciente únicamente hay que sacarle los 4 tornillos que llevan la parte trasera y hecho esto ya se abre en 2 mitades. Fijaos que aquí lleva la batería, que es la misma que llevaba el modelo RG503, es exactamente igual. Y debajo de la batería pues vemos aquí lo que es el SOC y la memoria RAM, que llevan una almohadilla térmica. No sé, es un poco extraño, la verdad. Supongo que hará de disipación térmica y tal. Lo que pasa que, claro, estando debajo de la batería, yo no sé si esto es lo más recomendable. Por aquí vemos, bueno, lo que es el SOC, aquí la memoria RAM. Aquí vemos la memoria de almacenamiento que integra pues lo que es el Android. Aquí vemos el módulo Wi-Fi que está soldado en placa con un cablecito, que es la antena, que va por aquí. Aquí vemos los dos sticks analógicos por detrás, por aquí vemos el vibrador sexual. Lo que es la placa es diferente que la placa de la 503, no la han reaprovechado demasiado, la verdad. De hecho, el vibrador en aquella placa iba por aquí, o sea, era diferente, y aquella de hecho no llevaba memoria MMC, o sea que es bastante diferente. Por aquí vemos el conector que va hacia la pantalla por detrás y aquí tenemos los lectores de micro SD. Y nada, por aquí pues los altavoces que lleva. Pues nada, visto esto, vamos a ver las conclusiones sobre esta máquina.
A modo de conclusión, la RG 353P es una consola con controles de buena calidad y buena pantalla, aunque la carcasa no es de la calidad que suelen usar Anbernic en sus productos, está un poco por debajo de lo que nos tiene acostumbrados, pero sin llegar a ser mala. Con ella podemos mover muchas plataformas tal y como hemos visto, y todo esto al precio que veis en su tienda oficial. Os dejaré el link en la descripción. El precio que tiene está por debajo de la 503 con la que comparte hardware. Supongo que al tener la pantalla más pequeña, pues eso abarata el coste. Si queréis una consola con más rendimiento que estas, el precio como veis se dispara, está por encima. Aún así, la verdad es que estos últimos lanzamientos de consolas de Anbernic me parece que se quedan a medias, sobre todo por el tema del software que viene de serie. Así que si os va el cacharreo y queréis ir viendo lo que la comunidad va consiguiendo, probando los nuevos sistemas que van lanzando para estas consolas y tal, yo creo que es una consola que, bueno, os puede resultar atractiva. Pero a mí no me acaba de convencer del todo, por el tema software, el material de la carcasa y la potencia que tiene. La verdad es que la pantalla 4.3 la veo muy atractiva para emular retro, pero al flaquear con consolas como Dreamcast y Saturn, como pasaba con la 503, pues bueno, se queda un poco corta. Está por ver si con el tiempo conseguirán exprimir mucho más estas máquinas. Venga, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!